Hola, ¿qué tal? Soy Javier Risco y esto es El Extra. Natalia, Amorita, gracias por acompañarme en este episodio. ¿Cómo están? ¿Cómo pinta este estreno? Ya estoy feliz. Andamos insoportables, esa es la realidad, Blanco. ¿Tú cómo estás, Amorita? Muy bien, contenta. Te amo. Nerviosa. Dame tu brazo, hermana. Miren, por lo general siempre empiezo las conversaciones, doy un espacio de conversación, pero creo que esta plática particularmente tiene que empezar con una escena de la serie, la cual a mí me parece que resume muy bien lo que fue segundo, tercer intento de que entraran mujeres a las policías y que por fin se quedaran, la situación en la que estaban y un poco también el tono de las propias, de los personajes que aparecen en Las Azules. Vamos a ver la siguiente escena. ¡Qué miedo! Gracias. Disculpe, ¿sabe dónde nos van a entregar el resto del equipo? ¿Con el resto del equipo? Las armas de fuego. ¿Cómo es que no vamos a aportar armas? Mira, según entiendo es un asunto burocrático. Un poco de papeleo que queda por hacer. ¿Hasta cuándo? No sé. ¿Qué se supone que vamos a hacer con esto? El monedero es para que llamen a la policía en caso de que presencien un acto ilícito. ¿Sí escuchaste, verdad? ¿Lo escuchaste o no? Sí, a ver. Se supone que nosotras, que somos la policía, le vamos a llamar a la policía. ¿Y el silbato? En caso de que dicho acto ilícito se dirija a ustedes, pitan. Pues en ese caso, capitán, quédese con el pito, porque se ve que sabe perfectamente qué hacer con él. Valentina. Bueno, ahí está una de las escenas que abren esta serie. Y era un poco el tema de decir, es cierto, o sea, lo que platicábamos con Fernando era, es la primera vez que se les da un uniforme diferente. Por cierto, eso se termina y hasta hace muy poco realmente les dan uniformes de mujeres, hasta hace 4 años. Pero bueno, les dan un uniforme diferente y les dan este monedero y les dan este pito que sabe usar, en este caso el jefe de Las Azules. Bueno, pues un poco eso, Natalia, empiezo contigo. El tema de la presentación, el tema de cómo llegaste a las historias, cómo te fueron presentando las historias de las policías reales. Pues en realidad tuvimos la oportunidad de conocer a Las Azules porque hubo un día en el que ellas fueron al set. Fue conmovedor, fue inspirador y también te genera mucha responsabilidad porque esta es una historia real. Sí, me gusta mucho recalcarlo porque la gente se queja mucho en México de este malinchismo y de cómo consumimos cualquier tipo de historia del extranjero y lo devoramos, o cualquier historia de superhéroes, ya sea ficción o realidad, pareciera que estamos ávidos y la gente se queja mucho de eso aquí en México. Creo que es maravilloso contar una historia que es nuestra historia. Es una historia de mujeres mexicanas, es una historia de la policía en Latinoamérica, porque México fue además como pasa mucho con México, es pionero en Latinoamérica, lo cual me da mucho orgullo, y fue pionero en tener un cuerpo policíaco femenil. Entonces creo que cuando veía estos rostros y te das cuenta que no son historias, que es gente, que estas mujeres existieron, lo que sea Morita, que estas mujeres existen. Cuando ves a Las Azules, no hay manera que no encuentres que te encuentres a ti misma, a tu mamá, a tu prima, historias que has escuchado, por las que has atravesado. Existe un universo muy particular de mujeres en Las Azules que creo que las retrata, no a todas, porque la diversidad de mujeres es infinita, pero sí creo que los rasgos y las búsquedas más importantes femeninas están en cada una de Las Azules. Y cuando vimos a las mujeres policías, lo que sentíamos es la maravillosa oportunidad de contar historias que fueron reales y de mujeres que en su momento no sintieron que estaban haciendo nada heroico. Al revés, sentían que podía llegar a ser vergonzoso, incómodo, absurdo. Ellas mismas nos decían que las llevaron a la marcha del 8M y ellas no entendían por qué. Y nosotras les decíamos, ellas solo eran adorables, nos abrazaban y era de qué increíble historia, pero seguimos sin entender qué es lo que hicimos bien. Y yo les decía, ustedes lo que hicieron bien fue abrir camino, y eso es lo mejor que cualquier persona puede hacer en el mundo. Pero además, hablando de mujeres, una mujer que abre camino
creo que es una mujer que de verdad tiene guardado un lugar de respeto muy especial. A eso va a abrir caminos y a mí me sorprendía ver que en el momento ellas no tuvieron ese reconocimiento y las azules es como que se los está realmente dando. Un poco es eso, ¿no? No hay placas, no hay días conmemorativos, no hay un uniforme, digamos, en un lugar como para decir, oigan, existió este grupo y vamos a nombrarlo. Yo creo que lo que hace esta serie también es poner en la conversación el nacimiento de las mujeres policías y que hoy por hoy, pues ya significan el 27%, por ejemplo, del cuerpo policíaco, que en los últimos 5 años ha crecido 6%, que ya tienen, más oportunidades y esta serie se situó en 1971, estamos en 2024. O sea, han pasado 53 años y es como apenas vamos. Y particularmente con tu personaje, Amorita, me parece que cuando hablo con la gente que se dedica a la policía, dice, es uno de los personajes que mejor retratan porque es cierto, dice, existe mucho de las familias policías en este país. O sea, las familias de mi abuelo fue policía, mi papá fue policía y ahora somos 2 policías y uno de tal. Pero dice, sí existe una herencia de un trabajo como este, del sentirte orgulloso por ser policía. Cuéntanos un poco de tu personaje, que es esta mujer inicios de los 70 que dice, mi papá es policía, mis hermanos son policías, yo quiero ser policía, y es tal vez pues uno de los personajes que más desarrolla el drama dentro de la serie. Pues claro, ahorita que hablábamos de las mujeres, me acuerdo que ese día que estaban, mi personaje sí existe, o sea, eran 4 o 5 a las que fueron, y una de ellas me decía, justo yo soy eso, mi abuelo, mi papá, mis hermanos, y yo decidí ser policía. Y entonces creo que el encuentro de la realidad con la ficción, justo eso hace maravilloso este proyecto. A mí me parece que Gavina, ahorita que pones esa escena justo, yo cuando ya vi todos los capítulos, entendí muchas cosas que obviamente pues uno trabaja en su personaje, estás creando, estás buscando, y cuando terminé de verla entendí que Gavina de alguna manera es una mujer que ha seguido reglas en su vida, porque sus papás son policías. Ella creció pensando que iba a ser policía, o sea, que la estaban educando. Su papá el hermano es detective, los hermanos son policías. Entonces, ella ha entendido como el mundo, ¿sabes? De las reglas. O sea, ella sabe que tienes que atenerte a eso. Y entonces, me gusta mucho esta escena cuando ella está gritando. Claro que Gavina está diciendo, es que, espérate, vamos subiendo, ¿no? Vamos al encuentro de eso que, se nos está abriendo. Gavina sabía que se estaba metiendo en un sistema difícil y tenía miedo también, ¿sabes? Yo siento que a Gavina le acompañó mucho el miedo, mucho descubrir que también a lo que ella se enfrentaba no era nada de lo que le habían contado, ¿sabes? O sea, hay una estructura muy importante para mí de la visión de este personaje dentro de su casa, que justo el papá lo dice, ¿no? O sea, no manches tú, ¿cómo vas a hacer estas cosas? El miedo. Ojalá se lo hubiera dicho así, se lo dice de otra forma. Exactamente. Sí, súper violento. Un poco más violenta. Y entonces como que siento que es como, ¿cómo le enseñas a tu hijo? Porque Gavina sabe manejar armas, ¿no? O sea, Gavina jugaba con sus hermanos a eso. Entonces, creo que la estructura que creamos es justo eso, ¿no? Pues Gavina sabe todo, o sea, sabe disparar, sabe... porque eso era como el mundo. Eran puros hombres, además. Está claro, una de las primeras escenas es armando un arma. Claro, sí es cierto. Es de las primeras escenas. Es que también yo ya vi la serie completa, pero pero vaya, me parece que ese es un gran rasgo. O sea, vaya, inicia la presentación del personaje de Gavina lo he visto todo el tiempo y jugamos a eso entre hermanos. Entonces, un arma no me es ajena. Un arma no me es ajena y vaya, es con lo que he crecido al final. Y al final le dicen, aquí no pasas, cabrón. ¿No? O sea, ellos sí, tú no. Entonces le gana al hermano, arman, se ríen, se burlan. Pero en la realidad, justo ese es el encuentro, las 4. Yo cuando vi a las 4, el final, fue decir, o sea, la actriz Amorita está en cada personaje. O sea, tiene algo de estas 4 mujeres. O sea, mi personaje ha tenido este miedo, como el enfrentarse al mundo, que nunca le enseñaron eso. O sea,
nunca le enseñaron que iba a entrar a un mundo donde solamente iba a servir cafés, iba a ir a limpiar, claro, el lunch a los hermanos. Pero eso es real. Yo platicaba con unas deportistas que van a las Olimpiadas y decían que hablaban de la brecha de los sueños y yo solo podía pensar en Gavina por una razón. Niños y niñas nacen y quieren todo. Sus sueños son infinitos, quieren ser presidentes, quieren ser astronautas, quieren ir a las Olimpiadas. Y dicen que si entrevistas a esos niños y niñas a los 8 o 9 años, los niños siguen queriendo ser presidentes y astronautas. Y las niñas ya recibieron suficiente información para saber que tal vez ese no es su lugar. O sea, la información del exterior es tan poderoso que un niño y una niña dejan de soñar lo mismo a una edad muy temprana. Y eso no tiene nada que ver con el individuo. Eso habla de una Gavina que soñaba ser policía, pero a una muy temprana edad probablemente ya sabía, yo voy a traer café. Y las azules va después de que una mujer dice, ¿y si no te lo quiero traer? Sí. Y si yo quiero hacer otra cosa, si quiero volver a soñar, retomar ese sueño. Y tu personaje es, digamos, lo opuesto, vaya. Del personaje, tuyo, Natalia, es una persona que está contra el sistema desde el inicio, o sea, vaya, está contra el sistema y de pronto se da cuenta que dice, bueno, pues la única manera de mejorar las policías, si yo veo que lo están haciendo mal, es ser yo policía. Y dice, eso es lo que la impulsa a seguir adelante. Tiene la relación también, me parece que es muy interesante el tema de los hermanos, cómo es distinto también, y digo, lo presentan en el primer episodio, tampoco crean que estamos dando claves del último. Sí. Pero también un poco cómo se desarrolla tu personaje. Creo, digamos, que es el personaje más consistente de todos. O sea, siento que es el que desde el primer episodio y hasta el último, pues vaya, es a veces diablito y a veces este ángel que le habla a su hermana, pero también que no, a pesar de ser policía, no deja de estar contra el sistema todo el tiempo. Entonces, un poco, ¿cómo desarrollaste eso? Yo creo que Valentina en mí resonó en todo lo que soy, en todo lo que ya no soy, pero en todo lo que pienso que al final es la semilla de lo que está bien. Los modos, la forma de Valentina no siempre es la correcta, pero yo creo que el fondo es muy positivo. Cuando empieza la serie, ella sabe que el entorno está mal, no sabe por qué. Yo creo que Gavina sabe mucho mejor a lo que se van a enfrentar. Ha vivido de más cerca este sistema que es jerárquico, abusivo, violento. Yo creo que Valentina está todavía alejada de eso, pero intelectualmente sabe perfecto que hay algo que está mal. Y le pasa como nos pasa a muchas mujeres. Cuando yo era muy joven, sentía exactamente esta llama de rebeldía, de decir, ¿por qué las cosas son como son? ¿Por qué me siento incómodo? ¿Por qué no quepo exactamente como yo desearía? Y no sabes ni siquiera por qué es. Y yo creo que eso le pasa a Valentina. Cuando empieza, ella gritaría por cualquier causa. Gritaría porque puede gritar, gritaría porque tiene voz y quiere usarla. Y conforme avanza la historia, le pasa, creo, lo que me pasó a mí, lo que le pasa a muchas chicas. Encuentras cuál es la causa. No solo de por qué te sientes así, sino de con qué te podrías comprometer. Y tu causa es las mujeres. Tu causa es que te das cuenta que el mundo es completamente desigual, que la razón por la que estabas incómoda no es porque eras una niña rara y porque hablas mucho y porque te sientas mal, sino porque no tendrías por qué caber en eso. Y un día creo que lo más bello de Valentina es que esa llama individual, ese grito personal, logra entender que cobra sentido cuando es colectivo, cuando habla por ellas, cuando es por sus hermanas, por sus compañeras, por las mujeres. Y entonces tiene un sentido poderoso. Y creo que han repetido también una palabra que subrayo, que es lo que también hace distinto el planteamiento per se de la serie, que tiene que ver con el desarrollo del miedo en los personajes principales. Cuando son detectives hombres, pues desarrollan el miedo tal vez por una bala que les quieren apuntar, pero nunca tienen miedo de salir. O sea, nunca tienen miedo de salir en la noche los detectives hombres. Todo el tiempo ustedes tienen este miedo latente, ¿sabes? Sí. Por la simple y sencilla razón de que son mujeres. Y que este miedo es un retrato de lo que vivimos actualmente. O sea, perdón, este miedo es igual siendo policías o mujeres en el 2024 también. El sentirse vulnerables al salir en la noche y decir, pues sí, en este momento está digamos, personaje del asesino en serie identificado una persona, pero nos decía el propio Fernando,
desafortunadamente vivimos en una sociedad en la cual hay asesinos seriales todos los días en este país. Entonces, ¿cómo manejar el miedo también como el desarrollo del personaje, Morita? Pues a mí me gusta mucho justo el trabajo de Gavina, el decir, o sea, Gavina cuando tal vez se dio cuenta del miedo cuando salió de casa realmente, o sea, ella siempre creció en una estructura y la jerarquía que es el padre, o sea, a mí me fascina eso, o sea, me fascina el encuentro de Gavina fuera de casa, porque tal vez el miedo era diferente dentro, o sea, estos hombres, el papá, tú ayudas a la mamá, o sea, esta cosa que ha funcionado y a ella le ha funcionado, porque no sabía que había afuera. El miedo, Gavina, siento que lo descubre realmente cuando está afuera y se ve fuera y ve lo que ella era, el entorno en donde estaba, ¿sabes? Pero además, salir y decir, o sea, yo tengo que darme en la torre con la sociedad, con mi familia, para poder tener una voz, o sea, tener un espacio de lo que yo sé hacer, o sea, dame el chance, ábranse, pero ella iba... Yo creo que eso es el impulso de Gavina, el miedo, o sea, el miedo que veía en ella, me encanta el final, bueno, en lo que se convierte, en lo que se convierte en los personajes al final, y me encanta Valentina al final, ¿sabes? Es eso, justo, ¿sabes? Ella, y el miedo se ve en las 4, en Ángeles, en María, en Valentina y en Gavina, pero se acompaña a las 4. Entonces el miedo se construye para mí, y lo que yo veo al final es decir, estas mujeres se cagaron de miedo, se cagaron de no saber hacia dónde ir, pero están ahí descubriendo que sigue, ¿sabes? O sea, si ese miedo no estuviera ahí, que el hermano, oye, es que, ¿qué estás haciendo? Te van a matar. El papá la enfrentó a eso delante de todos, ¿no? La cacheteó, o sea, todo esto que el papá le da físicamente, o sea, él lo recibe con miedo, pero dice, pues no, ahora sí como que me la pelas, ¿no? Sí. O sea, porque no, y agarraba fuerza de ella, o sea, que yo siento que esto es el contraste justo de Gavina. Si no hubiera encontrado a Valentina, o sea, a las 4, pero específicamente Gavina y Valentina, o sea, ella era la guía de Gavina realmente. Tienen una relación muy interesante. Y eso me encanta. Entonces, el miedo ya lo tiene todo el tiempo, o sea, toda la historia con el asesino y esto es... El miedo. Y lo que preguntaba era como un poco el equilibrio también que hacen. Llega un momento en el cual se presentan los personajes donde las azules son este centro, pero también, insisto, bueno, pues es una serie en la cual es una serie de true crime, en donde también tienes que darle un peso al asesino. ¿Cuál es esa línea sobre ser apología de la violencia contra la mujer? Porque es durísima la historia. O sea, es durísima la historia de una persona, de un hombre que mata mujeres y las razones por las que la matan. La van a ver en la serie. Pero cuando leíste el guión, cuando leyeron el guión, decir, híjole, esta línea tan delgada de decir, bueno, esto que tiene en la cabeza, pues seguramente es lo que se repite en la cabeza de muchos todavía 50 años después, pero pues este balance entre contar la historia de ellas y contar la historia del asesino. ¿Te lo preguntaste, Natalia? De hecho, esa fue una... qué bueno que lo mencionas porque justo la historia va de ellas y sí creo que fue impactante para todos ver la cantidad de tiempo que se le da no solo al asesino desde este lado de el malote villano, sino a la persona, que es lo que nadie nos atrevemos a indagar cuando vemos que hay un asesino serial, un violador, una persona que al final es un humano que hizo cosas que nos parecen terribles, pero al final indagar y escarbar y encontrar que era igual. Creo que el miedo es encontrar que era no tan diferente a ti y a mí, solo con una historia distinta, que no lo justifica, pero que es real. Y creo que lo que aquí se logra es un... Sí, que se exhibe, la verdad. Muchas veces en estas historias lo tocan por encima, ¿no? No, aquí está durísimo y sí creo que para Fernando fue un reto decir, vamos a hacer esto. O sea, yo creo que es un acierto porque es mostrar a la persona. Tengo una amiga que se llama Saskia Niño, que ella lo que está haciendo es justo va y entrevista a estos criminales que socialmente la gente, lo más fácil es etiquetar como no es un humano, ¿no? Es como alguien que pudo ser un humano pero decidió hacer todo esto.
y el riesgo de un escritor de decir, no, te voy a contar que sí es un humano, es muy delicado, es muy riesgoso, pero siento que el peso enorme aquí va a que todos somos personas en una lucha, todos tomamos decisiones, evidentemente se llama Las Azules porque el peso lo lleva para mí la verdad, la libertad y la justicia, como si fuéramos justicieras de la verdad, Las Azules, pero creo que no estuvo de sobra tomar este riesgo donde nos atrevemos a decir, no es un asesino con una máscara, es una persona, ¿quieres saber quién es? Y cómo llega la gente a ser. Yo creo que ya estamos socialmente en ese lugar de deconstrucción, de poder acercarnos y decir, es terrible lo que hizo, pero no deja de ser una persona, no deja de tener una historia, una familia. No queremos ver ese lado porque nos gustaría disociarlo y decir, yo soy persona, él es un violador, yo soy persona, él es un asesino. Y lo que hace Las Azules es decir, ella es una hija de policía, ella es una chica con una llama de rebeldía, ella es una ama de casa, pero él es un asesino y detrás todos unas historias gigantescas como es la realidad. Quien se identifique con el asesino, pues también no vaya, terapia. pero es esto, sí, el mostrar diferentes cosas. Vamos a ver rápidamente ya para terminar esta parte que me interesaba mucho, que es justamente... La escena de sexo, ¿verdad? La escena de sexo, efectivamente, para vender y para dar clics. No, esta escena específicamente que es a lo que te enfrentas, y lo que se enfrenta Gavina prácticamente en todos los episodios, que es no solamente la calle, sino también el trabajar con su familia y el decidir entre la familia y lo que quiere hacer ella. Vamos a ver. ¿Cómo está el hermano que regresó la seguridad a las calles de la ciudad? Bien. Estoy ocupado, ¿sí? Te ves cansado. Jera, ya sabes lo que pasa cuando no duermes. Ese no es tu problema. Oye, no es justo. Si lo que vienes es buscando justicia, estás en el lugar equivocado. Creo que deberías hablar con alguien. Bueno, ya no hablemos de tu salud. Mejor cuéntame de los casos, como antes. ¿Antes de qué? ¿Antes de que te volvieras una chismosa? Porque todo lo que ves y todo lo que pasa aquí se lo vas a contar a tus amiguitas, ¿no? Gavina, ¿tú qué eres? ¿Una herrera o una azul? Esa diferencia todo el tiempo se le están preguntando. O sea, ¿qué eres? ¿Eres parte de la familia o eres una policía o eres y vaya, es enfrentarte todo el tiempo con este personaje también. Sí, justo hay una escena después de esto cuando deciden ellas, no, vamos a investigar. Y Rina dice, y ella está viendo cuando la están regañando, las tres llegan y esto, y ella está escuchando todo. Yo siento que Gavina lo que hace es, o sea, inconscientemente para mí, según lo que entendí, pues, es, ella sigue en el mundo de tiene que seguir las reglas. Porque en la casa era eso, porque la estructura, a ver, y eso era un rollo que siento que tenía con Valentina. Mira, tienes que seguir las reglas, güey, o sea, no puedes estar rompiendo como... Y entonces Gavina está en ese encuentro de, pues claro que ella no sabe, ella sabe que va a seguir haciendo parte de Las Azules, esa es su vida, ella lo sabía desde siempre, pero el mundo de ¿a dónde me voy? Y en eso está Gavina, o sea, está bailando entre el miedo, la verdad, el trabajo, el interés. O sea, esto se acrecenta gracias a ellas, al mundo. Y yo ahorita que veía la escena pensaba en la estructura que cada uno de ellas juega, ¿no? O sea, Ángeles, María, pensaba en ella es la que nos accede y nos dice, ¡no! ¡Bombas! O sea, pienso en eso. Porque justo es, y Gavina era, a ver, espérense, ¿podemos entrar por aquí? Y miren, y entonces, claro que ellas van bailando y así se van estructurando. Y eso es lo que Gavina justo y las cuatro azules encuentran. Cómo bailar, cómo ceder y cómo encontrar el camino, porque eso era el camino para que ellas encuentren la verdad, digamos. O la justicia, que es lo que dice, pues no vas a encontrarla acá. Pero bueno, un policía. Un policía. Esa frase es brutal. Pero bueno, la verdad es que les agradezco muchísimo estos minutos. Me pareció eso, yo creo que, y lo voy a repetir, creo que el poner sobre la mesa y el poner en la conversación
lo que hacen, a lo que tienen acceso, qué tan importantes son las mujeres policías, pues abona a hablar en los medios, a sacar reportajes y a hacer este tipo de entrevistas. Así que gracias, Natalia, por acompañarnos. Gracias, Amorita, por acompañarnos. Me debiste la escena de sexo. Esa la vamos a poner en breve. Yo soy Javier Risco, esto fue El Extra.